Buenos días, profesor, compañeros. Vamos a dar respuesta a las preguntas del producto académico número 2 del curso Derecho Informático. Pregunta número 1. En el presente caso, se ha vulnerado los derechos ARCO y ¿ante quién debe recurrir si existiera negativa por parte de la empresa Michelin de rectificar los datos? Bueno, sí, en este caso se han vulnerado los derechos ARCO que se encuentran regulados en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Específicamente, se ha vulnerado el derecho de rectificación de la señora Marcela, que nos dice que el titular de los datos puede solicitar la rectificación de sus datos en el caso sean inexactos, incompletos, erróneos o falsos. En este caso, la inclusión de la señora Marcela en la categoría riesgo alto nos parece altamente injustificable, pues ella tan solo se retrasó en una cuota y que la subsanó al mes siguiente y por el lapso de 5 años cumplió con todas sus cuotas puntualmente. Entonces debe proceder una rectificación de datos personales. Marcela en este caso debe efectuar el reclamo ante la empresa Michelin y si fuera una respuesta negativa por parte de esta empresa, ella debe efectuar reclamo ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, quien responderá en un lapso de 30 días hábiles, que pueden ser ampliados por 30 días más. Procede a instaurar un proceso constitucional de habeas data. En el presente caso, sí es procedente conforme a lo establecido en el artículo 200, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Se habría vulnerado el artículo 2, inciso 6, que señala a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, se suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Asimismo, la Ley de Protección de Datos Personales en su artículo 25 señala: en caso que el titular o el encargado del banco de datos personales deniegue al titular de los datos personales el ejercicio de sus derechos establecidos en la ley, éste podrá recurrir al Poder Judicial para los efectos de la correspondiente acción de habeas data. En consecuencia, puede observarse que se cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 60, inciso B del nuevo Código Procesal Constitucional. Asimismo, se protege el derecho a la autodeterminación informativa establecido en el artículo 59 del nuevo Código Procesal Constitucional en su modalidad de modificar información falsa del banco de datos y eliminar información sensible del banco de datos. Continuando con la pregunta número 2, ¿podría Marcela solicitar algún tipo de indemnización? ¿Contra quién accionaría esta demanda? En caso existiera la negativa por parte de la entidad Michelin Crédito de no rectificar los datos, Marcela sí podría interponer en sede civil una demanda sobre indemnización por daños y perjuicios, la emisión de carta de no deudo y retiro de sus datos como deudora en el registro de Infocor, siendo de aplicación para este caso el artículo 1969, el cual señala a aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de culpa o dolo corresponde al autor. La negativa por parte de la entidad Michelin Créditos de no rectificar los datos genera responsabilidad civil extracontractual cada vez que Marcela necesita que se modifique y acredite ante la Central de Riesgo del Perú, Infocor, que no tiene deuda alguna y que ésta ya fue cancelada, por lo que se comprueba claramente que la entidad crediticia o bancaria está causando un daño a Marcela. Respecto a la pregunta, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para identificar a una persona reportada en Infocorp? En el Perú existen diversos métodos informáticos para verificar la inclusión de una persona en el sistema de Infocorp, siendo esta la principal central de riesgo crediticio que se aplica. Estos métodos incluyen consultas en línea por el sitio web oficial del Infocorp y la realización de consultas presenciales en las oficinas físicas del Infocorp.
Asimismo, las consultas también pueden realizarse por medio de las entidades financieras que tienen acceso directo a la base de datos del Infocor, además de estar interconectadas por sistemas internos con diversas instituciones financieras que también tienen acceso a la base de datos de Infocor. Es importante destacar que la inclusión en Infocor no solo refiere a retrasos de pago, sino también a otros factores como deudas impagas, protestos, entre otros. En este sentido, a la señora Marcela es recomendable sugerir que se comunique inmediatamente con Infocor por los canales virtuales o de manera física para obtener un informe detallado de su situación crediticia y de hallar alguna irregularidad, buscar un asesoramiento legal para corregir cualquier error en su historial. Por otro lado, el año 2022 se generó la resolución 002 del Ministerio de Economía y Finanzas que indica el objeto de esta norma es establecer el contenido mínimo de información financiera intermedia donde brinde los datos fiables para que los inversionistas y prestamistas u otros usuarios puedan comprender la fortaleza financiera y liquidez del solicitante. Gracias.